Bien, te saluda Juan Yucra para una clase más de historia universal. El día de hoy, como pueden ver, vamos a tratar el tema de Grecia. Vamos a hablar de los antiguos griegos, ¿sí? Sobre los atenienses, los espartanos, las guerras que tuvieron estos pueblos. Así es. Ya. Pero antes de empezar el tema, tenemos una tareita. Ajá, había una tareita, muchachos. La domiciliaria de que les dejamos la semana pasada. Esto, esto le mandé por intranet, ¿sí? Ustedes tienen este material donde hay teoría que nos sirve, es una buena teoría. Ajá, ahí está, ¿no? Que yo elaboré, qué bonito. Pero lo que vimos fue la parte final. Parte final, acá está. ¿Sí? Habíamos respondido estas preguntas. Uy, no lo grabé, así que no están marcadas, pero lo habíamos marcado juntos. Y lo que quedó pendiente fueron Las estas últimas domiciliarias. preguntas, las domiciliarias. Así es, chicos. Son 5 preguntitas, ¿ya? Entonces vamos a resolverlo juntos para eh, confirmar después sus respuestas. ¿Está bien? Muy bien, empezamos, ¿ya? A ver, el tránsito hacia la agricultura de cereales, el tránsito hacia la civilización se inició en una región. Es decir, ¿en qué parte del mundo fue que el hombre descubrió la agricultura? ¿Y en qué parte del mundo fue que los hombres empezaron la civilización? ¿En qué parte del mundo ocurrió esto? Ah, chicos, a ver qué me contestan. Ah, ustedes han revisado esta tarea. Vamos, atrévanse, atrévanse, chicos. A ver, por ahí un valiente dice la A. A ver, Naisha nos dice la A. Es correcto, señorita. La A. Ajá. Así es, Karen Malma también no dijo la A, solo que demoró un poquito en llegar su respuesta. Muy bien, ahí está la A. Mesopotamia, claro. Dijimos que en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, fue donde eh, surgió la agricultura de cereales, es decir, trigo, cebada, y donde también empezó la civilización. Recuerden, la civilización más antigua del mundo fue la Sumeria, los sumerios, y ellos vivieron en Mesopotamia. ¿Y por qué le hemos considerado la civilización más antigua? Porque ellos son los que empezaron a escribir. Muy bien. En segundo lugar sería Egipto. La 2. Uy, es una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. A ver, la civilización mesopotámica hizo grandes aportes culturales a la humanidad. Así es, nos han dejado cosas que utilizamos hasta el día de hoy. ¿Sí? Ah, me están dando ya respuesta, me están diciendo que es la A. A ver, veamos. ¿Ya? De Mesopotamia utilizamos varias cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de semana, que son 7 días, pues lo heredamos de Mesopotamia. Mm, Pero lo que nos están preguntando es sobre el derecho. Ah, no, me están respondiendo. Ahí está, ¿no? Karen, Lezama, Rodríguez, Pomatay, Vélez, Calderón. Me están respondiendo la D, dedo, esta de acá, ¿ya? Y es correcto, la D, así es, Hammurabi. Porque uno de los aportes de Mesopotamia fue el derecho. Tal vez no fue el derecho más desarrollado, como el que tuvo Roma, pero fue un derecho pues muy antiguo, el más antiguo, el derecho mesopotámico. Así es, dijimos que un rey llamado Hammurabi pues creó 282 leyes que conformaron el código de Hammurabi. Esto se talló en una roca y esa roca se encontró y lo tenemos pues para saber, ¿no?, cómo era el derecho en sus inicios.
¿Recuerdas la ley del talión? El ojo por ojo. Así es. Entonces, respecto al derecho, este aporte fue impulsado por el rey Hammurabi. Muy bien, marcamos el dedito. En la siguiente. ¿Qué alternativa no corresponde a un aspecto cultural babilónico? Babilónico. ¿Recuerdan ustedes que en Mesopotamia se desarrollaron varias ciudades? Nínive, Babilonia, Ur, Akkad, etcétera. Babilonia llegó a dominar en dos ocasiones, el primer y el segundo imperio babilónico. El código Hammurabi es un aporte de los babilónicos, ya que Hammurabi era un rey de Babilonia. A ver, entonces, ¿cuál no corresponde? Es lo que nos están preguntando. A ver, hay varias respuestas. Unos plantean la C, otros la A. A ver, veamos. Por cierto, cuando dice aporte cultural, se refiere a lo que ellos han creado. ¿Sí? Han construido una ciudad, han creado un calendario, una forma de escritura, una construcción conocida como los jardines colgantes. ¿Ya? Y no te olvides que la pregunta es cuál no corresponde. ¿Cuál no corresponde? A ver, la mayoría me está diciendo la C. La C. En efecto, chicos, la C es la respuesta. A ver. Ah, uy, ay, ay. A ver, tenemos un problemita acá. A ver, la C es correcto porque la escritura jeroglífica no corresponde a Babilonia, ¿sí? Corresponde a Egipto, como vimos la semana pasada. Los jardines colgantes, sí, ya, sí corresponden, ya que en Babilonia un rey llamado Nabucodonosor II construyó los jardines. Ahora, acá hay un problema, chicos, en esta pregunta hay un error, lamentablemente. ¿Ya? ¿Cuál es el error? Que esta palabra no está de más. La pregunta es, ¿qué alternativa corresponde? Corresponde. ¿Ya? Uy. Entonces, ¿cuál sí corresponde? Los jardines colgantes. Por eso es que habían varias respuestas de ustedes. Ya, chicos, van a disculpar el error, y a cuál no corresponde. No corresponde, sí corresponde los jardines colgantes. La escritura jeroglífica es de Egipto, no corresponde. Nínive es la ciudad capital de los asirios, que eran otro pueblo. ¿Ya? Y el calendario lunar lo crearon los sumerios, que vivieron antes de los babilónicos. Ellos fueron los que empezaron a usar un calendario lunar, los sumerios. Uso inicial a eso de los sumerios. Entonces, la única que correspondía a Babilonia eran los jardines colgantes. Entonces, chicos, ya, disculpas de caso, y van a borrar el término no, ya, y van a marcar la D. Bien, esto es un error, pero que no lo van a ver así nomás, ya. Es raro que tengamos estos errores. A ver, sigamos, vamos con la 4. A ver, no fue ciudad capital de Egipto en tiempos antiguos. La D, claro, pues hemos hablado de Babilonia buen rato. Babilonia es una ciudad de Mesopotamia. En cambio, Tinis, Memphis y Tebas corresponden a Egipto. Esta vez el no, ya sí está bien puesto. Ahí están. Y las 5, a ver, ahí están. Ya me están diciendo Vélez, Keren, Toeros. En las 5, la C. Ya, y otra vez aparece el no. No es construcción arquitectónica egipcia. Los egipcios no lo construyeron. El templo de Karnak
es un templo egipcio. Sí, ya está por Tebas. La pirámide de Zoser es la pirámide más antigua que se construyó en Egipto. Así que sí, sí es perteneciente. Así es, Rodríguez, estamos viendo la C. El Sigurat de Marduk no es de Egipto. Hemos dicho que los sigurats son templos piramidales de Mesopotamia. Y el Sigurat de Marduk queda en Babilonia. Babilonia tenía como dios principal a Marduk. El templo de Abu Simbel, que inclusive les mostré en una imagen, sí corresponde a Egipto. Ese que fue tallado en una montaña. Eso lo hizo Ramsés II. Así que acá la respuesta es la C. Bien, chicos, entonces tenemos ahí nuestras respuestas. Ahora sí, vamos a dejar esto para entrar al tema de ahora. ¿Sí? Acá vamos a encontrar en el material que es enviado también teoría sobre Grecia y preguntas sobre Grecia que en un momento vamos a contestar. ¿Ya? Pero antes de esto, vamos a las diapositivas, vamos a verlo mejor, ¿ya? En estos esquemitas. Bien, muchachos. Así que, Grecia. Ahí está. A manera de introducción, les he puesto esta imagen, una imagen que representa a Grecia, claro que sí. ¿Ya? Quienes viajan a Grecia quieren ver esto, como quienes viajan al Perú quieren ver Machu Picchu. ¿Cómo se llama eso que está en pantalla? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Alguien dirá, pues eso me recuerda a un anime, Los Caballeros del Zodíaco. Pues sí, así es, ¿no? Donde viven los caballeros dorados. ¿No? Ajá. Es un templo, por supuesto, Tueros. Queda en la Acrópolis, correcto, Rodríguez. Pero la Acrópolis es una ubicación. La Acrópolis es la parte alta de la ciudad de Atenas. Pero la construcción en sí se llama Partenón. Partenón. Ya en un momento vamos a encontrarlo anotado en otra imagen. Así que los turistas pues llegan para visitar el Partenón. Ahora, actualmente no se ve así el Partenón. El Partenón está pues muy deteriorado, todo el techo prácticamente caído, ¿no? Pero aún se conservan pues las columnas, la estructura todavía está allí, ya está deteriorado. Machu Picchu está más bonito, que disculpen los griegos. Ok, entonces, esto es una obra espléndida que Grecia lo hizo, ¿ya? Eh, Me están preguntando qué son dóricas. Allá. Dórico es un estilo de columna. Las columnas que usa este templo, el Partenón, son de tipo o de estilo dórico. Son anchas, son sólidas, pero que no tienen mucho adorno estas columnas. ¿Ya? Entonces decimos que el Partenón fue construido utilizando columnas de estilo dórico. ¿Ya? Algo que me estaban preguntando por el chat. Muy bien. Entonces, entramos al estudio de Grecia. ¿Ya? ¿Dónde queda Grecia? Es algo que nos preguntamos. Si van a ir a Grecia, pues, quién sabe, ¿no? Acá cuando junten su platita, pues, ¿a dónde van a ir? ¿No? Obviamente a Europa, ¿ya? Pero ¿en qué parte de Europa? Pues tenemos que ir a la parte sur. Acá tenemos un mapa, pero creo que para ubicarnos mejor, vamos a utilizar un mapa mundi, ¿sí? Para no perdernos. Así que vamos a este mapa mundi. ¿Ya? A ver, vamos a buscar Europa. Ahí está. Y acá aparece ya Grecia. Así que agrandamos. Ahí está Europa. Es esta parte es Europa, sabemos. África, Asia. Acá está Europa. Entonces, vemos que Grecia queda al sur de Europa. Al sur de Europa. ¿Ya? Acá está Grecia. Actualmente existe un país llamado Grecia, que ocupa el territorio de la antigua Grecia. Así que Grecia se ubicó en Grecia, dirán, ¿no? Muy bien. Al frente está el mar Mediterráneo, toda esta parte de acá. Aunque cuando el mar se acerca a las costas, tienen nombres particulares, como vamos a ver. Por acá está el Mar Negro. Muy bien. Esta parte que hoy es Turquía
le llamamos Asia Menor, ¿ya? Por acá van a vivir los enemigos de los griegos, los persas, y los griegos van a estar acá. Los romanos, que son los que van a conquistar a los griegos más adelante, van a encontrarse acá, donde está la bota, Italia. ¿Sí? Entonces, viendo esto, ya es más fácil pues, para nosotros ubicarnos. Muy bien, dejamos esto y volvemos a, a las diapositivas. Muy bien, entonces, ¿recuerdan el mapa que vimos? Entonces, esto es la parte sur de Europa. Acá está la bota italiana. ¿Sí? Por acá, esto es el territorio griego. ¿Cómo se le conoce al territorio de los griegos? Los griegos le llamaban a su territorio Hélade, pero los romanos le llamaron a ese territorio, le llamaron Grecia, y es el nombre que usamos nosotros. Los griegos se llamaban helenos, pero los romanos les llamaron griegos, y es lo que ha quedado. Así que si escuchas hablar sobre los helenos, se está refiriendo a los griegos. Si escuchas o lees la Hélade, pues se está refiriendo al territorio griego. ¿De acuerdo? Bien, y geográficamente este lugar es conocido como la península balcánica o los Balcanes. ¿Ya? Así que esa es su ubicación. Los griegos vivieron en la península balcánica, conocida como la Hélade o modernamente como Grecia. ¿Ya? Vemos que está rodeado por mares. Acá está el mar Egeo, que es el más importante, es el mar de los griegos, que ellos dominaban este mar Egeo y las tantas islas que hay alrededor. Al otro lado está el mar Jónico y al sur está el mar Mediterráneo. ¿Ya? Muy bien, este mapa que nos indica que los griegos vivieron acá, pero que ocuparon también más territorio. La isla de Creta, costas de Asia Menor, ¿ya? Ocuparon más territorio de los Balcanes, ocuparon el sur de Italia también, el sur de Italia, ¿ya? Ustedes sabrán que los romanos asimilaron mucho de la cultura griega. Pues una razón es porque los griegos estaban viviendo al sur de Italia y los romanos surgieron en el centro de Italia, ¿no? ¿Ya? Ahí está, acá está la isla de Sicilia. Entonces los griegos ocuparon un territorio importante, no solo esto que es el núcleo, sino que ocuparon un territorio mayor. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería la ubicación. Periodos de la historia de Grecia. A ver, son varios periodos, como puedes ver aquí, de la historia griega, pero no todos los periodos son realmente importantes. Además, estudiar cada uno de esos periodos nos llevaría más tiempo, al menos 6 horas. Si ustedes eh, van a estar en el anual, en un ciclo largo como es un anual, pues ahí sí vemos 6 horas de Grecia, ¿no? Pero en verano solamente tenemos pues 2 horas u hora y media ya nos queda, ¿no? Entonces el primer periodo fue el cretense, ya que la primera civilización en esta parte del mundo se desarrolló en la isla de Creta, la cretense, ¿ya? Que inició el dominio sobre el mar, el comercio marítimo, etcétera. Pero después Creta cae y la autoridad recayó en una ciudad llamada Micenas, que aquí ves, dice Micenas, que va a ser la ciudad dominante en este periodo micénico. ¿Ya? Entonces, hablar de los cretenses y los micénicos es hablar de las primeras civilizaciones o las primeras culturas de esta parte del mundo. ¿Está bien? Me están preguntando por el río donde se bautizó Jesús. Pues no está aquí. ¿En qué río se bautizó Jesús? En el río Jordán. Jordán, el río Jordán se queda más o menos por acá, en el país actual de Israel, ¿ya? Pero no en este mapa. Bien, entonces después viene el periodo oscuro, que es un periodo en el que llegan a estas zonas otros pueblos, como los dorios, los jonios, los eolios, y todos estos pueblos van a ser llamados griegos con el tiempo.
sea, los griegos son una suma de diferentes pueblos, igual que nosotros los peruanos. Los peruanos no solo somos descendientes de los incas o de los españoles, también de las culturas pre-incas o de los chinos que vinieron pues a trabajar, ¿no? En el siglo XIX, o de los africanos que fueron traídos por los españoles y tantos otros. Igual los griegos son descendientes de todos esos pueblos que llegaron a este territorio: dorios, jonios, eolios, y los antiguos también micénicos, cretenses, etcétera. Vino después un periodo arcaico, que es donde aparecen las grandes ciudades que Atenas va a tener. Y esas grandes ciudades vamos a llamarles polis. Polis. ¿Ya? Entre las polis, habían muchas de ellas, las dos más fuertes, las dos más importantes, se llamaron, ahí está en el mapa, Atenas y Esparta. ¿Ya? Para este tiempo ya Micenas había caído Creta, Atenas y Esparta son los que dominan. Troya también había caído, derrotado por Micenas años atrás. Y en el periodo clásico, que es el que más nos importa, es cuando esas ciudades, Atenas, Esparta y otras de Grecia, van a vivir su mejor momento, su apogeo. El periodo clásico, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Luego vendrá como último periodo el helenístico, cuando la cultura griega se expande más, ¿no?, por el mundo, gracias a que un hombre llamado Alejandro Magno logró conquistar gran parte de Asia. Pero eso pues es una historia siguiente. Y al final, en el 146 a.C., los romanos los conquistan a todos ellos. Macedonia, los griegos son conquistados por los romanos. Ya los romanos los vamos a ver la próxima clase. Bien, entonces nos vamos a centrar ahora en el periodo clásico. Aquí los griegos vivieron, aquí los griegos vivieron su esplendor, pero decíamos que los griegos vivieron en diversas ciudades. A estas ciudades le llamamos polis, ¿ya? Para que sea una polis, estas ciudades tienen que ser independientes, tienen que ser independientes, tienen que tener un estado propio, un gobierno propio, independiente. A ver, nos preguntamos si nuestra ciudad, Lima, es una polis, como una ciudad, ¿no?, de Grecia de este tiempo. Lima es una ciudad, pero no es una ciudad-estado. ¿Por qué no? Porque Lima es una ciudad que pertenece a un estado llamado el Perú. Lima no es un país independiente. Lima no tiene su propio presidente, su propio congreso, su propio ejército. En cambio, una ciudad griega como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, etcétera, sí eran ciudades-estado o polis, porque cada una de esas ciudades tenía un gobierno propio, un ejército propio, leyes propias. ¿Ya? Entonces los griegos no vivieron unidos en un solo estado, en un solo país, sino que vivieron separados, formando diferentes ciudades independientes unas de las otras. ¿Está bien? Entonces a esas ciudades le llamamos polis. Y las dos más importantes fueron Atenas y Esparta. ¿Ya? Me están preguntando sobre, ¿y los alcaldes, profe? Lima sí tiene un alcalde. Ah, ya, pero el alcalde no es el gobernante de Lima. ¿Sí? Hay un gobernante de todo el país, hay un presidente de todo el país. El alcalde se encarga solo de, pues, cuestiones de orden, ¿no?, en la ciudad, ¿no?, cuestiones de eh, seguridad, limpieza, ¿no?, infraestructura, pero no se encarga del gobierno en sí, de la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces los alcaldes no, digamos, no encajan, ¿no?, en lo que estamos señalando. ¿Ya? Y en Grecia antigua no habían alcaldes propiamente tampoco. Muy bien, listo. Entonces, eso vendrían a ser las polis. ¿Ya? Así con la S al final, ¿no? Polis. ¿Ya? Eso traducido al castellano es ciudad.
¿ya? Pero cualquier ciudad no es una polis. Tiene que ser una polis, una ciudad independiente, ¿ya? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué no se unieron? ¿Por qué no? Egipto se unió, Mesopotamia se unió, los romanos se unieron. ¿Por qué no se unieron los griegos? A ver, una respuesta es su territorio. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que en el territorio griego hay muchas cadenas montañosas que no son tan altas las montañas como nuestros Andes, pero hay cadenas montañosas por todo el territorio que hacen que los habitantes de un lugar estén aislados del resto, porque los rodean las montañas. Entonces, esa cuestión geográfica influyó para que los griegos de un lugar construyan su ciudad, construyan un pequeño estado independiente del resto. ¿Ya? Así es. Entonces, la cuestión geográfica influyó. ¿Ya? Pero también los habitantes de las polis tenían diferencias que hacía que sea difícil unirse, diferencias políticas. Habían ciudades que preferían la democracia, otras ciudades preferían la aristocracia. Luego vemos qué es eso, ¿ya? Habían diferencias sociales, habían diferencias económicas. A ver, sí, correcto, Tueros. Atenea era la diosa, digamos, favorita en Atenas y Ares, en efecto, un dios favorito en Esparta. Así es, correcto. Ya, muy bien. Además, las élites de cada ciudad, es decir, los que dirigían cada ciudad, no querían que se unan las ciudades porque luego ellos ya no gobernarían su ciudad. Habría un gobierno nuevo de toda Grecia. Así que las élites, los grupos que dominaban cada ciudad, prefirieron pues no apoyar la unificación. ¿Ya? También los griegos mayormente eran comerciantes y los comerciantes están compitiendo entre ellos. Atenas, Corinto, etcétera, competían, rivales en el comercio, y eso también los separa. Así que vemos varias razones que hizo que las ciudades de Grecia se mantengan separados a lo largo de su historia. O sea que, profe, nunca se unieron, nunca fueron un solo estado, sino hasta que fueron conquistados. Y ahí ya tuvieron que ser uno solo porque estaban dominados por Macedonia o por Roma, pero mientras fueron independientes, las ciudades no se unieron. Muy bien. Ahora, pero si cada ciudad era independiente, ¿por qué hablar de griegos en general? ¿Por qué decir que Atenas es una ciudad de Grecia, Esparta también? No solo por la ubicación, sino porque compartían varias cosas. ¿Qué compartían? El idioma. Todos hablaban griego. Al hablar todos griego, entonces sentían, a pesar que él era de Atenas, él era de Esparta, él era de Tebas, se sentían todos griegos por compartir el idioma. Claro que se podía hablar de una manera diferente, ¿no? Los dialectos, como ocurre también con los sudamericanos, ¿sí? Los venezolanos tienen una forma de hablar, ¿no? Pues igual, ¿no? Pero era el mismo idioma, el griego. Ok, tenemos la escritura, que fue utilizada también de manera común por las distintas ciudades de Grecia. Ellos crearon el alfabeto, un alfabeto de 24 letras. eh, A ver, por acá vemos el alfabeto griego, que ustedes conocen, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta. Ahí está, ¿sí? Se lo utilizan, ¿no? Estos símbolos inclusive en matemática. Bien, entonces usaban la misma escritura. Creían en los mismos dioses. Claro, uno podía tener un favorito. Atenas podía preferir pues Atenea por algo en el nombre, ¿no? También a Poseidón, ¿no? Porque ellos navegaban y querían pues estar bien con el dios de los mares, pero creían en la existencia de los mismos dioses, ¿sí? Zeus, ¿no? Y todos los demás. Así que la religión los unía. La cultura también, ya que compartieron conocimientos científicos,
filosóficos, o el arte. Ese templo que vimos, ya con ese estilo, no solamente lo vemos en Atenas, está también en otras ciudades de Grecia, o compartían mitos sobre, ¿no?, la creación del hombre, sobre los dioses. Así que toda una cultura que los unía, ¿ya? Pero cada ciudad era independiente. Muy bien, entonces ya hemos visto eso, por lo tanto ahora vamos a estudiar a las dos polis más importantes de Grecia. ¿Cómo se llamaron? Esparta y, la otra, ¿cómo se llama? Y, ¿alguien Atenas. más? Atenas. Atenas, correcto, chicos, Atenas. Muy bien, vamos a estudiar Esparta primero. Los espartanos. ¿Han visto la película 300? Pues una película, ¿no? Mucha acción, mucha sangre, demasiada sangre, ¿no? Bueno, una película que hizo muy famosos a los espartanos, famosos para los que no los conocían, ¿no? Los que, pues, estudiamos un poquito de historia, pues sí los conocemos a los espartanos. Esparta era una de las polis más desarrolladas de la antigua Grecia. De todas las ciudades, era la más militarista, la más guerrera de toda Grecia. ¿Ya? Ahí está, la más guerrera. Ahí está. Así es. Es que los espartanos dedicaron sus esfuerzos educativos, destinaron sus recursos en formar el mejor ejército de toda Grecia y tal vez de todo el mundo, en formar a los mejores soldados, preparándolos desde los 7 años. ¿Ya? Por eso cualquier soldado de Grecia le daba miedo enfrentar a un soldado romano, perdón, un soldado espartano. Roma todavía no destacaba en este tiempo, un soldado espartano. Sin embargo, el problema de Esparta era el número, no eran muchos. Acá hay muchos, profe, en esta imagen. Claro, pero tenían un tope. El ejército de Esparta podía llegar a los 6.000, 7.000, 8.000 grandes soldados, pero los enemigos podían traer 100.000 soldados. Y frente a tus 8.000, entonces estás en desventaja a pesar que tienes soldados los mejor preparados de la época. ¿Ya? Entonces el ejército espartano no era muy numeroso, pero era pues el mejor preparado de la época. ¿Ya? Entonces no eran cantidad, sino calidad, como dicen. ¿Está bien? Entonces nadie se atrevía a invadir Esparta, porque creían que sus hombres pues los iban a matar, ¿no? Pero Esparta tampoco podía conquistar el mundo porque no tenía tanto ejército. Profe, pero se pueden unir con otros. Es que los espartanos no eran de unirse así nomás con otros pueblos, porque siempre los veían por encima de los demás. Ustedes no son nada al lado de nosotros. Son debiluchos. Entonces los espartanos, pues por eso no llegaron a crear nunca un imperio, ¿ya? Por lo reducido de su ejército. 8.000 no es mucho, ¿eh? Si quieres conquistar el mundo, ¿no? Otros, con cientos de miles de hombres, han logrado una expansión mayor, pero aún así no han conquistado el mundo, ¿no? ¿Ya? Su mismo ego los mató, dice Rodríguez. Sí, en parte sí. Así es, se creían tanto, pues que al final, pues provocaron su propia derrota. Pero, a ver, ¿dónde queda Esparta? Esparta se ubicó en el valle del Eurotas. Eurotas es el río en cuyas, ¿no?, orillas fue levantada la ciudad de Esparta. Entonces, ellos vivieron en un valle, es decir, en una tierra fértil, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué se dedicaron los espartanos? La ¿Cuál fue la agricultura. actividad económica principal? La agricultura, muy bien, la agricultura. Ya, la mayoría de ciudades griegas se dedicaron al comercio, pero como Esparta tenía un buen valle, entonces va a dedicarse a la agricultura. Es que justamente ellos se apoderaron de la mejor tierra que había en Grecia, el valle del Eurotas.
también conocido como Laconia, ahí hemos colocado. Tenemos un mapita, podemos verlo por acá. Este es el sur de Grecia. Acá vemos al río Eurotas, ¿sí? Acá está, y aquí está la ciudad de Esparta. A esta región se le conoce como Laconia. A los espartanos se les conoce como lacónicos por el lugar. Y como los espartanos eran de poco hablar, ya que eran gente de acción, de lucha, no tanto de grandes discursos como los atenienses, a los espartanos le decían lacónicos, y esa palabra lacónico ha llegado a nosotros como gente que habla solo lo necesario, gente que habla poco. ¿Sí? Ustedes tendrán amigos que hablan poquito y otros que hablan pues sin parar, ¿no? Pero los espartanos eran lacónicos, como significa ese término actualmente. ¿Ya? Ahí está, entonces la ciudad de Esparta. Esparta queda también dentro de toda esta zona, conocido como el Peloponeso. Y Esparta dominó esta región de Laconia, sometiendo a otros pueblos que aquí vivían anteriormente. Atenas está más allá. Muy bien. Esparta fue fundada por un pueblo llamado los Dorios. Así que si escuchan hablar de los Dorios, pues se está refiriendo a los espartanos. A los espartanos. ¿Ya? Bien. Ahora, esa tierra fértil, esa tierra agrícola, no va a ser entregada a todos. Cualquiera no podía poseer esas tierras, no. Esas tierras van a ser reservadas únicamente para la élite, es decir, para el grupo dominante en Esparta, para estos hombres, estos guerreros que ustedes ven, ya bien, ¿no? Ahí armados, a ellos el Estado les daba tierras, a la gente, a los otros, el Estado no les daba tierras, solamente a ellos. Entonces la tierra era propiedad del Estado y era repartida únicamente entre los varones de la élite. Y a esos se les conoce con el nombre de espartiatas. ¿Ya? Espartiatas. Muy bien, ahora, ¿quién decidió esto? ¿Quién ordenó esto? Pues un legislador conocido como Licurgo. Licurgo fue el que estableció las leyes fundamentales de Esparta, conocida como la retra, ya, disculpe, la retra. Ahí está, ¿no? Esta retra decía, por ejemplo, que un niño varón a los 7 años ya debe entrar para que empiece su educación militar, ¿sí? O que si un bebé varón nacía eh, mal, con un cuerpo, digamos, con discapacidades, ese bebé espartano debía ser eliminado, eliminado, porque no podría ser un gran guerrero en el futuro. Había que eliminarlo, ¿ya? Siendo bebés. No le iban a dar tierras a él. Lo que Esparta quería era tener soldados de élite, soldados los mejor entrenados. Así que desde bebés examinaban a los niños, varones, para ver pues si tenían problemas físicos. Si nacían con problemas físicos, los mataban, según dicen, ¿no? Hay quienes sostienen que esto sería una exageración, pero pues mucho se ha hablado al respecto, ¿no? Muy bien. Licurgo estableció un régimen aristocrático u oligárquico en Esparta. ¿Qué significa eso? A ver, un ratito, están preguntando. A ver, ¿y la madre aceptaba? Me pregunta. Allá, la madre aceptaba. Imagínate una madre que da a luz, ¿ya? Pues todo el dolor del parto, y al bebé se lo llevan a examinarlo. Los ancianos, los médicos, entre comillas, y encuentran que el bebé ha nacido con alguna malformación, está enfermito, está muy débil. Entonces los ancianos dicen, no, no, hay que eliminarlo. Así que le dicen a su madre, su niño murió. La madre sabe que el niño no ha muerto, más bien que lo van a matar, pero lo acepta. Dicen que educaban a las mujeres para aceptar estas cosas.
Y la mujer, ¿qué cosa dirá pues en su interior? Pues mi siguiente bebé tiene que nacer sano, ¿no? Tengo que entonces ver que mi cuerpo esté sano para tener un hijo sano, ¿no? Les enseñaban a eso, ¿no? A aceptar esta situación, porque una mujer y un varón espartano tenían que dar de sí para el país, para su patria, darle una mujer hijos sanos a Esparta y los varones convertirse pues en los mejores soldados para defender al país, ¿no? Claro, todo eso nos dice que eran una sociedad muy curiosa, porque esto difícilmente se daba en otra parte. ¿Sí? Y con todo esto, chicos, ¿les habría gustado vivir en Esparta? ¿Nacer en ese tiempo, en ese lugar? Yo creo que era muy dura la vida en Esparta, ¿no? Muy dura. ¿Ya? Hay otros que seguramente sí les habría gustado, ¿no? ¿Ya? Ya, a Luisa, a mí no nos habría gustado. Bien, a ver, sigamos. El que Esparta sea una oligarquía o aristocracia significa que solo un grupo decidía, gobernaba, ¿ya? La mayoría no. En cambio, en una democracia, ahí sí la mayoría decide. En una oligarquía, no. Los espartanos creían que los mejores debían decidirlo todo. No todos, sino los mejores. Así que por eso existe un régimen oligárquico en ese lugar, o aristocrático también le podemos llamar. La educación espartana, ¿ya? Esta era una educación militarista, es decir, casi todo era para preparar a un varón tal, porque el Estado brindaba esta educación obligatoria. Todo varón espartano de la élite tenía que pasar por esta educación. No es como ahora que un varón y también una mujer eligen qué cosa hacer. Ustedes, chicos, van a elegir qué cosa, qué profesión u oficio seguir. En cambio, acá no, acá era obligatorio que todo varón de la clase dominante de los espartiatas debían ser soldados sí o sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque como no eran muchos, imagínate que de esos 8,000, la mayoría se dedique al comercio, a ser poetas, a otra cosa, y no a la guerra. Entonces, no habrían 8,000 soldados, habrían solo 1,000 soldados, y con 1,000 soldados no podrían frente a tantos pueblos rivales de alrededor. Así que todo varón espartiata, espartano verdadero, tenía que ser soldado. Y su preparación empezaba a los 7 años. A los 7 años un varón espartano deja su hogar y va pues a la escuela militar a aprender, ¿sí? Y a los 18 ya pues es un, ¿no? Ya un soldado, ¿no? Muy bien entrenado, ¿no? Me preguntan si no había agricultores hombres. Sí, se habían agricultores. Lo que pasa es que estos hombres no son los que siembran, tampoco sus mujeres. Lo que sembraban eran sus esclavos. Ellos tenían esclavos. ¿Ya? Ahora lo mencionamos. ¿Ya? Es decir, ellos eran los dueños de la tierra, pero no trabajaban la tierra, porque decían, trabajar la tierra, eso es de gente baja. Nosotros, la élite, peleamos. La guerra, la pelea, es, ¿no? Lo que da honor. A los esclavos no los metían a la educación militar. Así es, Luisa. ¿Ya? Buena pregunta. Imagínate que entrenes de la misma forma a tus esclavos. ¿Qué van a hacer ellos si están bien entrenados y son más? Pues nos van a derrotar a nosotros que somos sus amos. Por eso los esclavos no reciben entrenamiento. ¿Ya? Claro, serían súper esclavos. ¿No? Muy bien, sigamos. A la mujer no se le entrenaba tampoco de la misma forma, así es, se revelan los esclavos, correcto, Remigio. A las mujeres no se le da la misma educación porque las mujeres no eran las guerreras, ¿no? Los varones eran los guerreros. La naturaleza ha dado pues a los varones un poco más de fuerza física, ¿no? Y de resistencia física, pero de todas maneras las mujeres pues eran mujeres de carácter en Esparta,
eran mujeres que de todas maneras, digamos, hacían esfuerzos físicos para ser sanas y tener hijos sanos. Así es, ¿no? Las mujeres de Esparta. Muy bien. En la sociedad espartana encontramos a los espartiatas, periecos e hilotas. ¿Ya? Los espartiatas, llamados también homoioi, esta palabra se traduce como iguales. ¿Ya? Entonces, los espartiatas u homoioi eran los espartanos verdaderos. Es decir, no todo el que vivía en Esparta era así, era un espartano verdadero. No, solo los espartiatas. ¿Ya? Otros eran así, ellos no eran guerreros. ¿Ya? Y otros están así, son esclavos. ¿Ya? Entonces vemos que hay tres tipos de personas en Esparta. ¿Ya? Los espartanos, los guerreros, esos que vivimos en 300, son los espartiatas. ¿Ya? Muy bien. Entonces tiene que ser espartano verdadero, es decir, descendiente de los fundadores de Esparta. ¿Ya? Ellos eran ciudadanos. Este término ciudadano significa que tiene todos los derechos. eh, Varones, los varones eran los ciudadanos, las mujeres no tenían los mismos derechos que los varones, ¿sí? Había machismo pues en la antigüedad. Ellos se ocupaban de la defensa del Estado y del gobierno, claro. Entonces los espartiatas, sus varones, se dedicaban a la guerra. Claro, los espartiatas, ¿ya? O espartanos verdaderos, eran los privilegiados en esta sociedad. Ajá, muy bien. Aunque claro, si yo hubiera vivido en Esparta, tal vez hubiera preferido ser Perico, hombre libre, no era ciudadano, es decir, no podía gobernar la ciudad, pero tampoco me recibía un entrenamiento tan duro que a veces llegaba hasta la muerte, ¿ya? Eh, Tal vez hubiera preferido eso, si hubiera nacido en Esparta, ser un Perico, ¿no? Otros chicos, pues, que son rudos seguramente de este salón, pues hubieran dicho, no, yo espartiata, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo se decide quién es espartiata, quién es perico? Es una cuestión de nacimiento. ¿Ya? Uno nace espartiata, o sea, nacemos en la familia de la élite o nacemos en la familia de los periecos. Los periecos son los descendientes, pues, de los antiguos pobladores del lugar. Son, pues, de otra etnia, son diferentes. ¿Ya? Es como cuando en el virreinato del Perú habían españoles y habían indígenas. Entonces, los españoles eran los que nacían pues con más privilegios, ¿ya? En cambio los indígenas pues nacían y pues tenían una desventaja, ¿no? Igual acá espartiatas y periecos, ¿ya? Los periecos eran hombres libres, pero no ciudadanos, es decir, no tenían derechos políticos, ellos no podían gobernar la ciudad, no podían, ¿ya? Ahí está. Me está preguntando, Tiffany está preguntando, profe, ¿y los mestizos? Es decir, la mezcla, no, la mezcla está prohibida, no hay mezcla. Los espartiatas no se mezclan con los periecos, los consideran pues bajos, muy bajos. ¿Ya? Esto me recuerda al gran Vegeta de Dragon Ball. Imagínate Vegeta, un espartano, diciéndole a los periecos, ustedes son insectos, no se mezclan con ellos. ¿Ya? Pero al menos los periecos eran hombres libres, al menos. ¿Ya? Los ilotas no tienen libertad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los que estaban peor aquí, ¿ya? En sí, todos los que están acá son del mismo color. ¿Ya? Si me están preguntando por cuestiones étnicas o raciales, son, ya, todos son blancos, digamos, todos. ¿Ya? Pero entre ellos se reconocen diferencias, ¿no? Tú eres de otro origen, tú eres de otro origen, y se consideran pues unos superiores, otros inferiores. Es que los espartiatas descienden de los dorios, un pueblo que conquistó, ¿ya? Ese territorio donde está Esparta. En cambio, los periecos descienden de los pueblos anteriores, los anteriores. Los ilotas, de igual manera. Los ilotas no tienen libertad. La vestimenta también, obviamente, es diferente. ¿Qué importa estos escudos, estas armaduras? Son los espartanos verdaderos, los espartiatas.
¿Ya? Muy bien. Y me están preguntando también, ¿y las mujeres? Pues las mujeres espartiatas son las esposas o madres o hijas de estos guerreros espartanos. Las mujeres están, solo que en la antigua Grecia había una autoridad, ¿no?, que recaía en el varón. La mujer pues no tiene un papel tan importante, lamentablemente, ¿no? Ellos no creyeron, como nosotros, en la igualdad de género. Pero en Esparta la mujer tenía una buena consideración. ¿Por qué? Porque en Esparta el varón está en el cuartel, está en la guerra, está fuera de la casa. Entonces, ¿quién administra los recursos de la familia? ¿Quién administra las tierras? ¿Quién decide los gastos? La mujer, la esposa de ese espartano. Entonces, la mujer se encargaba de las finanzas de la casa. Por eso el varón pues la tenía con mucha consideración. A pesar que la consideraba inferior, pues ella se encargaba de sus asuntos. Muy bien, ahí está, ¿no? Ya, chicos, están haciendo muchas preguntas, no puedo avanzar en los siguientes temas. A ver, profe, ¿se casaban con menores? Ah, ya, sí. Ellos no tenían la misma idea que nosotros, de que pues uno no puede, uno siendo adulto, no puede meterse con un menor de edad. Eso es inclusive penado por la ley, ¿no? No, ellos no tenían ese concepto. Ellos eran muy liberales en el tema de las uniones, de la sexualidad. Ya, ya. Eh, ellos eran muy liberales en esa parte. ¿Ya? Tan liberales, pues, que un varón adulto no solo se podía meter, pues, con una mujer menor de edad, sino que también se podían meter entre ellos, entre varones. La bisexualidad, que es, pues, la atracción por tu sexo o por el sexo contrario, pues, era común en la antigua Grecia y en Esparta también. Bien, pero mejor pasemos a otro tema. Los ilotas entonces eran los siervos, eran casi esclavos y pertenecían al Estado, al Estado, ¿ya? Y estos ilotas, que eran muchos, aquí los vemos, eran repartidos entre los espartanos verdaderos para que trabajen sus tierras, ¿ya? Entonces cada familia de espartanos pues tenía un grupo de ilotas para que trabajen. Muy bien, para que trabajen la tierra, la agricultura. Bien, ellos, los ilotas, eran víctimas de los espartanos, no solo por el trabajo, sino porque los espartanos temían que los ilotas aumenten tanto en número. Mira que en ciertos tiempos había un espartano verdadero, uno de estos, por 20 ilotas. Y si se rebelan los ilotas, si se rebelan, pues esto es peligroso, ¿no? Por eso había que limitar el número de ilotas a través de elementos como las criptias, que eran cacerías de ilotas, que estos espartanos, sobre todo los jóvenes que están en entrenamiento, hacían ya matando ilotas para disminuir su número y así evitar rebeliones de los ilotas. Entonces, como vemos, en la película 300 uno dice, oh, los espartanos eran muy buenos, creen en la libertad, creen, pero cómo trataban a los ilotas, pues nos dice otra cosa. Entonces, así era Esparta. ¿Ya? Pasemos. A ver, pasemos. Esto lo pasamos rápido, chicos, porque no viene mucho en preguntas de admisión esta parte. Leónidas fue un rey de Esparta. ¿Ya? Me están preguntando. Leónidas, él destacó en las guerras médicas que ahora vamos a estudiar, ¿ya? En un momento. En Esparta, pues hay una asamblea popular que reúne a esos espartanos verdaderos, ¿sí? Allí se votan las leyes. Había un consejo de ancianos, una jerusía, allí se preparaban las leyes, algo así como un senado o congreso, como tenemos en el Perú. Esparta tenía dos reyes, ¿ya? Por eso dicen que Esparta era una diarquía,
dos, una diarquía. Uno de ellos se dedicaba pues esencialmente a la parte militar, como lo fue Leónidas. Ahora, habían 5 ancianos llamados éforos que vigilaban a todos los demás. Vigilaban que todos cumplan las leyes, cumplan la retra, la ley fundamental. Por eso se dice que inclusive los reyes estaban por debajo de estos ancianos. Entonces el rey no era la autoridad más poderosa en Esparta a pesar del nombre rey. Los éforos tenían pues mayor poder porque ellos fiscalizaban a los reyes. Muy bien. Siguiendo, ahora tenemos a Atenas, rival de Esparta. A ver, Atenas, decimos, era la polis o ciudad más importante de Grecia. Pero, profe, si los atenienses no eran guerreros tan preparados como los espartanos. Claro, en lo que es ejército, Esparta era superior, pero Atenas era superior en otros aspectos, en más aspectos. ¿En qué? Por ejemplo, la marina de guerra más poderosa en Grecia era la marina de Atenas. Así que si Esparta tiene ventaja en tierra, en las peleas en tierra, Atenas era casi invencible en las peleas en el mar. ¿Está bien? Además, que Atenas tuvo mayor desarrollo económico. Atenas se dedicó al comercio marítimo y fue una ciudad muy próspera. Así que en Atenas había más riqueza que en Esparta. Y la riqueza pues importa mucho, ¿no? Para el futuro de los pueblos. Además, Atenas tuvo un mayor desarrollo político. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Esparta se quedó en la aristocracia, en el gobierno de unos pocos, Atenas llegó a crear la democracia, que es una forma de gobierno que valoramos más. ¿Sí? Por algo la democracia es lo que ha terminado triunfando, estableciéndose en nuestro tiempo. ¿Y cuántos jóvenes marcharon, recuerdas, por la democracia hace un tiempito, unas semanas atrás? También Atenas fue más desarrollada que Esparta en el aspecto cultural, ¿ya? Templos más impresionantes como el Partenón, que aquí está, o una filosofía más desarrollada, una poesía, una ciencia, bueno, ideas políticas, etcétera. Atenas era pues tierra de filósofos. Por ejemplo, Sócrates es de Atenas. En cambio, no hubo un filósofo destacado en Esparta o un científico destacado. Entonces, no todo es ser soldado, ¿no? Por lo tanto, Atenas fue una polis más importante. En la actual Grecia, ¿cuál ciudad es la capital? En la Grecia que actualmente existe. Pues Atenas. Claro, el compañero Rodríguez dice, el conocimiento es poder. Pues eso lo podemos ver en Atenas. En Esparta había un menor desarrollo en lo que es pues las ciencias, ¿no? Las filosofías, las artes. Ok, muy bien, Atenas. Atenas se ubica en la península del Ática. El Ática es una península de Grecia. Bueno, en el mapa anterior lo habíamos visto. En el mapa anterior, ahí está. Vamos a ver el mapa otra vez ya. A ver, entonces, Esparta se ubica en esta zona llamado el Peloponeso. En cambio, Atenas se ubica en esta otra parte que se llama el Ática. ¿Ya? Ahí está. Atenas dominaba en el Ática, en cambio Esparta dominaba en el Peloponeso. Y eran rivales. Muy bien, volvamos a donde nos encontrábamos. A ver, estábamos aquí. Entonces ubicó Atenas en la península ática a orillas del río Cefís. El valle que tenía Atenas no era tan grande como en Esparta, por eso que la agricultura en Atenas fue limitada. No todos llegaron a tener tierras de cultivo, así que los que no se dedicaron al comercio. Con sus barcos salían, navegaban grandes distancias a traer cosas de afuera que no habían en Grecia
y llevaban cosas de Grecia pues a esos otros pueblos. A- Atenas tenía pues una buena cerámica, buena artesanía como para poder exportar. Y en la medida que estos atenienses fueron comerciantes, fueron navegantes y fueron conociendo más pueblos, su pensamiento fue ampliándose. Así es, chicos, cuando viajemos y conozcamos a otros países, gente de otros lugares que tienen tal vez un pensamiento diferente al nuestro, entonces nuestra mente se va a ampliar. Vamos a ver las cosas tal vez de otra manera. Y eso le va a permitir a los atenienses justamente un mayor desarrollo cultural, un mayor desarrollo científico, en comparación a Esparta, que era más cerrada, que despreciaba lo foráneo. Atenas no. Atenas estaba en contacto con el mundo exterior por la actividad comercial que tenía. Bien, ahí está, Atenas tenía una gran flota mercante, es decir, barcos de comercio en el mar Egeo, donde ellos dominaban, y en el mar Mediterráneo, de un puerto llamado el Pireo. También hay que diferenciar el ágora, que es la plaza donde se concentran los atenienses, ¿ya? Ahí paran, en el centro, en la plaza, es como en nuestro barrio, el parque, la zona central, ¿no? O en la ciudad, la plaza central, la plaza de armas. Y había otra zona que es la Acrópolis. La Acrópolis, como vemos en este dibujito, es la parte alta. La parte alta. Acro justamente se refiere pues a que es una zona elevada, ¿no? Muy bien. Eh, Acá en la Acrópolis se construyen los templos, es decir, la morada de los dioses. Entonces ellos consideraban que los dioses deben estar en la parte alta y los humanos en la parte baja, por respeto pues a los dioses. Así que en el Ágora se reúnen los atenienses y en la Acrópolis supuestamente los dioses, como Atenean. Muy bien. Atenas tuvo una evolución política muy compleja. Al final fue una democracia, pero inicialmente pasó por varias formas de gobierno. Inicialmente fue una monarquía, es decir, gobernado por un rey, pero después fue gobernado por un pequeño grupo, o sea que Atenas se volvió una aristocracia, como lo había sido, como lo era también Esparta. Con el tiempo se volvió una timocracia, es decir, un grupo pequeño seguía gobernando, pero ese grupo era de la gente más rica. La timocracia es el gobierno, pues, de esa élite rica de Atenas, los grandes comerciantes que Atenas tenía. Luego Atenas fue gobernado por un solo hombre, ¿ya? Un hombre llamado Pisístrato. Eh, a esto se le llama tiranía. La tiranía es el gobierno de un hombre que ha llegado al poder por la fuerza. Así lo conceptuaban los griegos. Tiranía. ¿Ya? Muy bien. Y tras la tiranía es que recién Atenas se organiza como una democracia. Y la democracia, vamos a decir que es el gobierno de los ciudadanos. Todo aquel que es ciudadano puede participar en la política de la ciudad, en el gobierno de la ciudad, sea eligiendo autoridades o levantando la mano para aprobar una ley o siendo elegido para ocupar un cargo de gobierno. ¿Ya? Entonces la democracia es la forma de gobierno más importante que se creó en Atenas y que es el aporte principal a nosotros. ¿Ya? Así que no te olvides dónde nació la democracia, en Atenas, en Grecia. ¿Quién fue el padre de la democracia? Clístenes. Clístenes. ¿Y cómo es que él creó la democracia? Al establecer la isonomía. ¿Qué es esto? Pues iso, matemática muchachos, igual. ¿Sí? Igual. Isonomía entonces significa la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Entonces, cuando Clístenes estableció la igualdad o isonomía, entonces pudo haber democracia, porque antes, en tiempos de la timocracia o aristocracia, pues había un grupo reducido con privilegios y el resto no. En cambio, ahora somos iguales, como en la actualidad. El voto del hombre más rico del Perú vale lo mismo que el voto mío, a pesar que yo no tengo su riqueza.
pero es un voto de cada uno, porque somos iguales ante la ley. ¿Sí? En cambio, antes no, antes yo no tendría derecho a voto, ¿sí? Por ser de condición baja, en cambio, pues ese tendría el poder, ¿no? Muy bien, entonces la isonomía, la igualdad, es lo que permitió la existencia del régimen democrático. Ahora, no es que todos sean iguales, no todos. Los ciudadanos son iguales entre sí. El problema era que no todos eran ciudadanos. ¿No todos? No. Las mujeres, por ejemplo, no eran ciudadanas. No tenían los derechos que tenían los varones. Los esclavos no eran ciudadanos. Entonces, no todos en Atenas eran ciudadanos. ¿Ya? Si eres ciudadano, pues puedes participar en la política. Ya tienes todos los derechos. Pero si no eres ciudadano, porque eres mujer, porque naciste esclavo, pues estás fuera. Entonces era una democracia solo para los ciudadanos. El problema era que los ciudadanos eran un número no muy grande. Del 100% de habitantes en Atenas, ciudadanos eran solo, digamos, 10%. En cambio, en la democracia actual, el número de ciudadanos es mayor, porque las mujeres hoy son ciudadanas. Sea el color que tengas, eres ciudadano. ¿Ya? Bueno, los que no son ciudadanos son los menores de edad, pero lo serán cuando cumplan la mayoría de edad. Ya pronto cumplirán 18 años, chicos, y ya van a ser ciudadanos. ¿Ya? Claro, en cambio, una mujer, por más edad, ¿no?, que cumpliera, nunca iba a ser ciudadana en Atenas. O un esclavo nunca iba a ser ciudadano en Atenas, ¿no? Ahí la diferencia. Muy bien. Y para proteger la democracia, Clístenes creó el ostracismo. ¿Qué es eso? El ostracismo era el destierro de una persona, de un ciudadano, considerado peligroso para la democracia. ¿Por qué peligroso? Porque esa persona podría tener ambiciones de tomar el poder total, ser un tirano. Hoy nosotros diríamos un dictador. En ese tiempo se dice un tirano. Entonces, lo que hacían ellos era reunirse en una asamblea, hacer el ostracismo, colocar en una ostra, en un pedazo de arcilla, colocar de un pedazo de cerámica, colocar el nombre de una persona que tú crees es peligroso para la ciudad. Bien, el nombre que más se repetía era desterrado, es decir, expulsado de la ciudad por 10 años. Imagínate que el ostracismo existe actualmente. En estos momentos hacemos el ostracismo. ¿Qué nombre, de qué político, de qué persona, el mío no, por favor, de qué político, sobre todo, colocaríamos allí para que sea expulsado 10 años del Perú y no participe en las elecciones o no deje de ser una amenaza para la democracia peruana? No sé, cada uno tendrá alguna opinión, ¿ya? Mejor ahí no opinemos porque vamos a chocar a todos los políticos. Lamentablemente solamente podemos colocar el nombre de uno, ¿ya? Merino, dice, bueno, ya, yo también podría Merino tal vez. Ya, pero dejemos la política actual, ¿no? Por allí, ¿ya? Si no, a ver, muy bien. Antes habían vivido Solón y Dracón, que también fueron importantes para Atenas. Pero es que hay tantos corruptos, me están escribiendo, ¿no? Pero hay tantos corruptos, pues solo a uno podríamos colocarlo en el ostracismo, ¿no? Para que lo echen. A ver, Dracón fue importante porque creó las primeras leyes escritas en Atenas, el llamado Código Severo o Draconiano. Y Solón fue importante por haber eliminado la esclavitud por deudas, ya que antes los pobres se endeudaban y cuando no podían pagar su deuda por los intereses elevados, terminaban siendo esclavos de aquellos a quienes les habían pedido préstamo. Eso fue eliminado por Solón. Están escribiendo que en política la mayoría son corruptos. Es posible que sí, pero aún así no tenemos que desanimarnos, muchachos, porque aún así hay un pequeño número de gente honrada y esperamos que más lo sean con el tiempo. Tal vez ustedes, muchachos, ¿no? Más adelante. Esperemos que sí. Bien, así que hemos visto a Atenas, falta un poquito más de Atenas, ahí está su sociedad.
Ya, ahí está. Ya, bueno, están opinando sobre qué político desterrar, ¿no? Por ahí hemos leído un apellido japonés. Bueno, a ver, tenemos acá la sociedad ateniense. Igual que en Esparta, habían tres grupos dentro de Atenas. ¿Ya? No todos tenían pues los mismos derechos. A ver, tenemos a los atenienses verdaderos, considerados ciudadanos, es decir, con todos los derechos, incluidos los derechos políticos, de poder participar en el gobierno de la ciudad. Aquí estaban los eupátridas, que eran, digamos, los nobles en los orígenes de Atenas, como también los demiurgos, es decir, gente del pueblo, demo o pueblo, demiurgos, artesanos, comerciantes. Los atenienses verdaderos descendían de los jonios, que eran los que fundaron la ciudad de Atenas. ¿Está bien? Descendientes de los jonios. Muy bien. Entonces, la mujer eh, quedó restringida al ámbito doméstico. Esta fue una pregunta que hizo la Universidad de San Marcos. ¿Qué papel cumplió la mujer en la sociedad ateniense o griega en general? Pues lamentablemente los varones restringieron a las mujeres a labores domésticas. Ya sabes qué significa eso, ¿no? Para el varón era la calle, la vida pública. Para la mujer era la vida doméstica. Un machismo muy fuerte. En Atenas había un machismo más fuerte que en Esparta, ya que aquí el varón sí se encargaba de las finanzas, de sus, ¿no? Cuentas. La mujer, pues no. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, en Atenas, algo contradictorio, ¿no? En Atenas hubo gente muy sabia, grandes filósofos, ¿no? Grandes científicos, grandes intelectuales, pero también ellos creyeron que era normal, pues, que la mujer sea inferior o era normal que hayan esclavos. ¿Sí? En cambio nosotros, pues, consideramos que ambas cosas, pues, no son naturales, ¿no? Ellos consideraban que sí, que era normal. Muy bien. También están los metecos, que eran extranjeros. Como Atenas estaba prosperando, llegó mucha gente de afuera, muchos inmigrantes de otras ciudades griegas. Entonces a ellos se les llama metecos, extranjeros. ¿Ya? Ellos no tenían derechos políticos, no eran ciudadanos, pero eran hombres libres. Se dedicaban al comercio, a hacer artesanías y venderlas. También hay esclavos, que eran la mayoría de habitantes. Los esclavos pues no tenían ningún derecho, perdieron totalmente su libertad. Ellos provenían de las guerras, ¿saben qué? De la guerra proviene la mayoría de esclavos, y la herencia hacía pues que se perpetúen, ¿no? Ya que los hijos de esclavos nacen esclavos. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, en Atenas no todos eran ciudadanos. ¿Quiénes no eran ciudadanos? Las mujeres, los extranjeros o metecos, los esclavos. Así que del total de habitantes de Atenas, acá tenemos una esquemita, si quitamos a los esclavos, si quitamos a los extranjeros o metecos, nos queda un 30% de atenienses verdaderos. Pero de aquí hay que quitar la mitad, que son mujeres, ¿sí? Queda 15%. Hay que quitar a los menores de edad también, ¿no? Entonces nos queda como un 10% o menos, que eran los únicos que participaban realmente. ¿Ya? En cambio, ahora que se van a dar elecciones en el Perú, pues hay un número de ciudadanos mayor, ¿no? Todos los mayores de edad, ¿no? Me preguntan si habían guerras entre las ciudades de Grecia, por supuesto. Y vamos a destacar una de ellas ahora. ¿Ya? Bien. A ver, continuemos. En la política, bueno, lo más importante, y por eso está resaltado aquí, era la Asamblea Popular. En la democracia ateniense se reunían miles de ciudadanos que podían llegar a ser, ¿no? 35 o 40 mil. Habían más gente en Atenas que en Esparta, más ciudadanos. Se reunían entonces esos miles de ciudadanos en una asamblea llamada eclesia
y allí ellos votaban las leyes. Allí ellos, pues, eh, tomaban la palabra y decidían, pues, sobre si las leyes van o no van. Cosa que no ocurre en la actualidad. Nosotros elegimos a congresistas y ellos son los que deciden las leyes. O elegimos a un presidente y el presidente decide el gobierno. En cambio acá, la gente reunida en asamblea era la que aprobaba las leyes. La gente reunida era la que elegía a las autoridades. En verdad, era un sorteo. Se sorteaba entre los ciudadanos y el que salía sorteado ocupaba el cargo. ¿Qué es mejor? ¿Por elección o por sorteo? La democracia. Grecia, Atenas fue por sorteo, nosotros es por elección. ¿Ah? Imagínate que fuera por sorteo, eh, su papá o su mamá salen elegidos para que sean alcalde de Lima, para que sea alcalde de Santa Anita, para que sea, no sé, congresista tal. Ah, por sorteo, puede ser, ¿ya? Es más democrático. Por elecciones, ya sabes que quien tiene más plata, porque hay que hacer campaña, pues tiene ventaja, ¿no? Y el que no tiene plata, pues nadie lo va a conocer, ¿no? Porque no tiene los medios para poder llegar a ser conocido y que voten, ¿no? Pues, bueno, así era, ¿no? En la antigua Atenas. Bien, hay un tribunal popular, o sea, la gente también decide sobre la justicia, ¿ya? También puede ser, ¿no? Porque en la votación no votamos correctamente o nos engañan cuando queremos votar, ¿no? ¿Sí? Nos engañan, pues nos dicen tal cosa, tal vez por sorteo, pero tal vez por sorteo salga elegido, salga sorteado alguien que no tenga las cualidades para dirigir, los conocimientos a tomar, ¿no? También tiene pues ese defecto, ¿no? A ver, bien, habían otras autoridades, ¿ya? Habían otras autoridades, ya, está muy bien, están opinando los chicos. Habían estrategas que se encargaban de dirigir la guerra, arcontes, que eran algo así como ministros actualmente. Había un bulé, algo así como un congreso, donde se preparaban las leyes. Muy bien, entonces la política se centraba en la Asamblea Popular. Por eso decimos que es una democracia Atenas. Bien, llegamos a las guerras médicas. A ver, ¿qué es esto? Los griegos se van a enfrentar a su mayor enemigo, los persas, el imperio persa, que dominaba en Asia y en el norte de África. La semana pasada, recuerdas, dijimos que tanto Mesopotamia como Egipto terminaron siendo conquistados por el imperio persa. Así que era el gran poder que había surgido en este tiempo. Los griegos tenían que defenderse ante la expansión del imperio persa. Entonces, a este choque entre griegos y persas le llamamos guerras médicas. Guerras médicas. Sabemos de estas guerras porque Heródoto, considerado el padre de la historia, narró esta guerra. Él narró la guerra en la obra Historias, y por esta obra consideramos a Heródoto el padre de la historia. Estas guerras duraron, como vemos acá, pues casi medio siglo, ¿sí? 40 y tantos años, bastante tiempo, que fueron en sí tres guerras, o sea, no fue continuo, fueron tres momentos de las guerras, ¿ya? Muy bien, los griegos, pues eran inferiores, aparentemente, ante el gigantesco imperio persa, pero ¿quiénes ganaron al final? A ver, ¿por qué se pelearon? Se pelearon porque los persas querían seguir expandiéndose. Se pelearon porque había una rivalidad en el control del mar Egeo. Para esto, tal vez necesitamos un mapita. A ver, acá está el mapa. A ver, sabemos que esto es Grecia. ¿Sí? Acá están las distintas ciudades de Grecia. Todos estos nombres son de ciudades de Grecia o de regiones. ¿Ya? Destacamos a Atenas y a Esparta. ¿Sí? Ahí están, en rojito.
Muy bien. Por acá está el imperio persa que domina un territorio inmenso, ¿ya? En esa dirección, hacia el este. Muy bien. Entonces los persas quieren conquistar la Hélade, Grecia, y quieren dominar el mar Egeo, donde se practica un intenso comercio. Acá, los griegos van a defender el mar Egeo, van a defenderse frente al imperio persa. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, me preguntan sobre Persia, ¿qué país es en la actualidad? Bueno, el imperio persa se ha reducido. Con el tiempo, Persia quedó en una zona que hoy llamamos Irán. Irán. I-R-A-N, termina en N, Irán. ¿Ya? Los iraníes son los persas de la actualidad. Bien, y esto hoy es Grecia, como sabemos. Actualmente se llama igual Grecia. Entonces se pelean estos dos. ¿Cómo empezó la guerra? A ver, ustedes pueden ver en esta parte, hay una ciudad griega llamada Mileto. Voy a agrandarlo, a ver, para poder ver mejor. Por acá está Mileto, una ciudad griega como muchas otras ciudades griegas en esta parte. ¿Ya? A esta región se llama Jonia, es una región de griegos, pero los persas los habían dominado. Entonces, una de estas ciudades se rebeló. Mileto, ciudad griega, ciudad donde nació la filosofía griega, con Tales de Mileto, Mileto se sublevó contra el imperio persa y pidió ayuda. Atenas mandó ayuda. Se rebelan, queman Sardes, que era una ciudad de los persas en ese momento, pero los persas llegan con todo su poder y aplastan Mileto. Mileto fue destruida, pero los atenienses que habían ido a ayudar lograron escapar. Entonces el imperio persa dijo, no es suficiente con haber aplastado Mileto. Tengo que vengarme de esos atenienses que vinieron a mis tierras. Así que los persas van a tomar esa ayuda de Atenas a la rebelión de Mileto como el pretexto para atacar a Atenas y de pasada conquistar toda Grecia. ¿Está bien? Entonces decimos que el pretexto de las guerras es ese apoyo de Atenas a la rebelión de Mileto. Pero la causa es que los persas igual querían expandirse y la rivalidad comercial que hemos señalado. Primera guerra. ¿Ya? En esta primera guerra, los persas atacan a Atenas, que era a quien más odiaban. ¿Ya? Entonces no puedo escribir por aquí. Ya, entonces los persas van a atacar a Atenas. ¿Ya? Los persas van a enviar pues sus hombres, van a desembarcar cerca de Atenas. Atenas estaba en grave peligro. ¿Qué hicieron los atenienses? Al ver que el enemigo era superior a ellos, Atenas fue a pedir ayuda ¿a quién? ¿A quién crees? Pues a Esparta. Somos griegos. Los persas son enemigos que nos quieren dominar. Ayúdanos. Atenas mandó a un corredor, no usaban caballos en ese tiempo en Grecia, mandó un corredor que fue de Atenas hasta Esparta a pedir ayuda. Para nada. Filipides, quien era el que había corrido, encontró una respuesta negativa de Esparta. No, que no podemos, que estamos en fiesta religiosa. En verdad, Esparta ponía excusas para no apoyar a Atenas, porque Atenas era su rival, su rival. Así que tuvo que regresar Filipides para decir, no vendrán los espartanos. Entonces Atenas fue a buscar a los persas a enfrentarlos, casi solos. Los persas cometieron errores en su organización, ¿ya? Los atenienses los atacaron y, sorpresa, Atenas venció a los persas en esta primera batalla llamada Maratón. Maratón. ¿Está bien? Dicen que mandaron a ese corredor de Maratón a Atenas a decirle a las mujeres, a los ancianos, que habían ganado. Ese hombre corrió de Maratón a Atenas
42 kilómetros. Y el hombre estaba cansado, había peleado en la batalla inclusive, y cuando llegó a Atenas, lo único que pudo decir es victoria, ganamos, y se murió. En recuerdo a Filipides y su, ¿no?, carrera, pues en la actualidad, ¿qué se corre? La maratón, ¿ya? Nombre que proviene del lugar donde empezó a correr este hombre, ¿no? Maratón. Ahí está. ¿Y cuántos kilómetros tiene la maratón? 42 kilómetros. Muy bien. Entonces, esto fue la primera guerra que Atenas supo ganar. Ya supo ganar. Bueno, hay caminos por donde se pueden guiar ellos. Hay caminos. El comercio ha creado, pues, un sistema de caminos, de rutas. No claro como las nuestras, pero algo había, ¿no? ¿Por qué murió? Pues ya pasa con muchos deportistas que pueden tener algún problema, este, eh, no sé, tal vez algún problema con los pulmones, con el corazón, pues alguna muerte de ese tipo, ¿no? Un paro cardíaco probablemente. ¿Ya? No nos detalla tampoco Heródoto sobre todo lo que sucedió, ¿no? Pero sí nos cuenta sobre Filipides. Ahí está. Pasó el tiempo y los persas dijeron, no, vamos a ir con todo. Esta vez los persas atacaron con todo. Un montón de barcos de guerra y un ejército enorme avanzan contra Atenas. Esta vez Atenas no podía ganar sola. Entonces, ¿qué hizo Atenas? Buscó el apoyo de las demás ciudades y aceptaron. Los griegos se unieron en defensa de su territorio, de su libertad, en una alianza llamada la Liga de Delos, que encabezó. Por acá lo he puesto, Liga de Delos. Muy bien, entonces la alianza dijo, vamos a pelear, pero en el mar, ¿ya? La flota está llegando de los persas, vamos a luchar en el mar, y Atenas encabezó la lucha. Esparta no pertenecía a la alianza. Para Esparta era difícil formar alianzas, y menos con Atenas, su rival, encabezando la alianza, ¿sí? Como cuando Vegeta no quiere pelear pues, al lado de Goku, ¿no? Disculpen la comparación, ¿no? Pero ayuda. Ya, muy bien, pero cuando los griegos están peleando en el mar, los persas por tierra estaban avanzando y se acercaban a Grecia. ¿Por dónde estaban acercándose los persas? Avanzaban por acá, iban a entrar a Grecia por esta zona llamada las Termópilas. Entonces, alguien debía detener a los persas en su avance, pues el rey de Esparta de este tiempo, llamado Leónidas, no digo vencerlos, porque eran 300. ¿Y cuántos traían los persas? Se habla de 500.000 de soldados. Con 300, por buenos soldados que sean, no puedes vencerlos. ¿Y por qué escogió Leónidas las Termópilas? Porque las Termópilas es un paso angosto, a un lado está el mar y al otro lado está la montaña. Por ahí tienen que pasar los persas, como son muchos, van a pasar por grupos. Y ahí se pueden plantar Leónidas y los espartanos, los 300, para detenerlos, como en un embudo, pues, ¿no? Detener, pues, eh, en ese punto, pues, reducido del embudo, ¿no? Ahí está, ¿no? Para darle tiempo a los demás griegos y puedan ganar, pues, en el mar, ¿no? Y si muere Leónidas, bueno, será un sacrificio. Si muere Leónidas, ¿cómo va a reaccionar Esparta? Los persas han matado a su rey. ¿Cómo debe reaccionar Esparta? Esparta tiene que sumarse a la guerra, uniéndose al resto de griegos. Así que Leónidas fue a las Termópilas. Y esa lucha lo vieron en la película 300. Claro, 300 es una exageración, ya, pero tiene una base histórica de todas maneras. Muy bien, los persas llegaron y Leónidas y los 300 los detuvieron varios días, ¿no? Luchando pues ya de esta manera, formando una pared de escudos, lucharon, ¿no? Así es. Al final fue una derrota.
Leónidas y los 300 al final pues cayeron. Los persas descubrieron otro camino por donde pudieron rodear a los espartanos y al final cayeron. Pero que un pequeño grupo tenga el valor de ir a detener a tantos es algo pues digno, ¿no?, de admiración, ¿no? Y fue lo que hicieron los 300 pues en esta guerra, ¿no? Por Esparta, claro, como está anotando su compañera, ¿no? Ahí está, Leónidas murió pues allí, ¿no? Así que los persas pudieron cruzaron las Termópilas y están entrando a Grecia, ¿ya? Muy bien, pero ahora Esparta se suma a la lucha de los griegos tras la muerte de Leónidas. La alianza es más fuerte ahora. Increíblemente, Esparta y Atenas están juntos con los demás griegos, ¿ya? Disculpa la comparación nuevamente, pero Cocuy y Freezer derrotaron ¿cómo se llama? Al rival, no me olvidé su nombre. Bueno, entonces tenemos que Gel. hacer, bueno, Cell fue antes, ¿no? A Jiren, ¿no? En la última de Dragon Ball Super. Ya, bueno, entonces decimos que Esparta se sumó. Los persas llegaron hasta Atenas y se vengaron. Los persas llegaron a Atenas, ya, también, y quemaron Atenas, pero los atenienses habían huido, así que se salvaron. Mientras Jerjes, el emperador persa, creía haber ganado la guerra, en el mar, ¿qué ocurrió? La flota griega, la flota griega, ¿ya? Derrotó a la flota persa. Fue una gran victoria naval de los griegos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Jerjes, el emperador persa, huyó de Grecia con la mitad de sus hombres. Y la otra mitad que dejó, pues va a ser derrotada por la alianza griega. Los espartanos se pusieron delante, querían vengar a Leónidas. Y los griegos unidos, ¿ya? Ahora vamos a comparar, no sé, con los Avengers, pues, en la última película, unidos los griegos derrotaron a los persas que habían quedado en Grecia. Y así ganaron la Segunda Guerra. Una victoria grandiosa por la unión, por la unión. La unión hace la fuerza, dicen, y tuvieron razón en este caso. Uy, hay que apurarnos. A ver, hubo una tercera guerra en la que los griegos, aliados todavía, lograron ganar nuevamente. Y los persas pidieron la paz, se rindieron. Y así los griegos vivieron su mejor momento, su auge, y los persas vivieron su decadencia. Por cierto, los griegos que vivían en Asia Menor fueron liberados del dominio persa. Entonces fue un gran tiempo para los griegos. ¿Cómo se le conoce ese gran momento? Como el siglo de Pericles, ¿ya? Que viene después de las guerras médicas. Y entre las distintas ciudades de Grecia, Atenas fue la que más había crecido en todo aspecto. Por eso decimos que en este tiempo Atenas tuvo la hegemonía. Hegemonía significa supremacía, liderazgo, predominio. Atenas era la ciudad más importante de toda Grecia en este momento, cosa que no le gustó a Esparta. De hecho, fue también el tiempo en que la cultura griega, las artes, las letras, vivieron pues una edad de oro. ¿Por qué Atenas dominó? Porque Atenas se aprovechó de la alianza. La alianza era para defender los intereses de toda Grecia, pero Atenas se aprovechó y utilizará la alianza, la llamada Liga de Delos, para defender sus intereses, para crear un imperio marítimo comercial, cosa que no le gustó a varias ciudades de Grecia, que eran comerciantes también. Y por eso esas ciudades comerciantes, como Corinto, se unieron a Esparta, que era el rival de Atenas. ¿A qué nos huele todo esto? A una guerra entre griegos que se avecina. Pero ya todavía falta un poquito. A ver, el hombre más importante de Atenas en ese momento era él, llamado Pericles.
Pericles? Él consolidó la democracia, logrando que más gente participe en la política de la ciudad. Antes no pagaban los cargos públicos. ¿Recuerdas en las elecciones que vimos? Ya, ¿qué tal? Su mamá, su papá sale sorteado para ocupar un cargo, pero el cargo no tiene paga, es un cargo gratuito. ¿Aceptarían? ¿Aceptarían? No, Pues muchos no aceptarían. ¿Voy a trabajar por la ciudad gratis? No, mejor trabajo porque tengo necesidades, mi familia me necesita. Los ricos, como ya tenían plata, ellos sí aceptaban los cargos. Pero, ¿qué hace Pericles? Pericles, con la ley de la mistoforia, comienza a pagar los cargos públicos. Con el tiempo se va a pagar tanto los cargos públicos que hoy pues, nosotros rechazamos que los congresistas, etcétera, ganen tanto, ¿no? Pero fue la manera de atraer gente a la democracia. Ahora si salías sorteado y te van a pagar, ¿no? Regular, pues sí, aceptas. Bien, Atenas, que había sido destruida en parte, fue reconstruida. Y aquí vemos, pues, las obras más importantes. Tenemos al Partenón, que vimos al inicio de la clase, el Partenón, ¿ya? El mayor templo de Atenas y de Grecia en sí. También está el Erectión, ¿ya? Que es un templo cuyas columnas tienen forma de mujer. Ahí está. Muy bien, todos destacan sus templos, con sus columnas que pueden ser dóricas, como las del Partenón, o pueden tener pues detalles, son las columnas jónicas o corintias. Muy bien. Otra cosa es la escultura. En la escultura, ellos van a buscar representar la belleza del cuerpo humano, la belleza ideal, es decir, sin imperfecciones. Y para mostrar la belleza, pues van a ser desnudos en sus esculturas. Como vemos acá, el discóbolo de Mirón o el doríforo de Polícleto, grandes escultores ellos. Y el otro fue Fidias, que esculpió a la diosa Atenea, una estatua enorme, que lo habrán visto en el anime de Los Caballeros Zodíacos, o una estatua enorme también de Zeus, que lamentablemente ha sido destruido, ¿no? Pero lo de acá sí queda. Bien, ahí está, ¿no? Para ellos la belleza era la armonía, es decir, las proporciones que debían de guardar las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, Polícleto planteó en esta escultura que la cabeza tiene un tamaño que debe guardar proporción con el tamaño de todo el cuerpo. ¿Ya? Si, a ver, vemos el tamaño de la cabeza, este debe ser la séptima parte del tamaño de todo el cuerpo, para que haya armonía, y si hay armonía, hay belleza. Así que les invito, chicos, a que alguien les mida la cabeza y esa cantidad lo multiplican por 7 a ver si les da su estatura. Si les da, entonces ustedes guardan las medidas armoniosas que los griegos consideraban, ¿no? Muy bien. Los griegos se pelearon, muchachos. Estamos acabando ya. Se pelearon. Atenas lideraba, pero Esparta dijo, ¿pero por qué? Si yo soy más fuerte que Atenas. Y como Esparta comenzó a recibir a otros griegos, a otras ciudades, para sumarse, para apoyar a Esparta, entonces terminaron enfrentándose. Atenas contra Esparta. ¿Ya? Atenas seguía dirigiendo la Liga de Delos, la alianza que nació en las guerras médicas, y Esparta creó su propia liga, la Liga del Peloponeso. Se enfrentaron. Fue una guerra entre griegos, la más destacada, llamada Guerras del Peloponeso. ¿Por qué pelearon? Por la hegemonía, es decir, por quién manda en el territorio griego, Atenas o Esparta. ¿Ya? Por las diferencias políticas. Atenas defiende la democracia, Esparta la aristocracia. Vemos en la imagen una pelea entre griegos ahora, con las mismas, ¿no?, indumentarias. Rivalidad comercial que también había entre las dos ciudades más importantes en el comercio de Grecia, Atenas y Corinto. Corinto fue aliado de Esparta. ¿Ya? Muy bien. Al inicio Atenas se defendió bien, pero una peste
que se desató en Atenas mató al tercio de su población, inclusive mató a su jefe Pericles, lo cual debilitó a Atenas. Se dieron problemas como un fracaso de Atenas en Sicilia, traicionado, o se dieron otras cuestiones como, no era la peste negra, era una peste, una fiebre tifoidea que se dio en ese entonces. El imperio persa, a pesar de su debilitamiento, apoyó a Esparta, dándole recursos, no soldados, pero sí oro. Entonces, Esparta logró al final derrotar a Atenas. Así que esto lo ganó Esparta. Y Esparta ahora quiso imponer su autoridad sobre todos los demás griegos, cosa que no le gustó a los griegos y se rebelaron contra Esparta. Y así los griegos siguieron peleándose entre ellos, pues hasta que Grecia terminó siendo conquistada por otros. Tantas guerras internas debilitó a los griegos y los griegos fueron conquistados. ¿Ya? ¿Quiénes conquistaron a los griegos ya para finalizar? Pues un reino llamado Macedonia, que está al norte de Grecia. Macedonia conquistó a los griegos, que estaban débiles por tanta pelea entre ellos. Eso lo aprovechó Macedonia con su rey Filipo II. Después de Filipo, gobernó Macedonia Alejandro Magno, quien conquistó al imperio persa. Pero eso ya es otra historia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se partió y esos pedazos fueron conquistados por Roma años más tarde. Y a Roma lo veremos pues la próxima semana. Vamos a, chicos, tomarnos un par de minutos más para responder las preguntas de este tema, ¿ya? A ver, vamos a las preguntas. Aquí están las preguntas. A ver, todo esto está en el intranet, chicos, lo descargan. A ver. Esta parte, la dirigida, yo lo contesto, ¿ya? Y la domiciliaria estaría de ustedes. A ver, las condiciones geográficas de Grecia cumplieron un papel en su demarcación política. ¿Recuerdas cómo influyó la geografía, las montañas en la historia griega? ¿Qué generaron? Que los griegos vivan de manera independiente, separados en ciudades. No puede ser esto, porque acá dice, sin ningún elemento cultural común. Sería la B. Polis independientes en espacios geográficos reducidos. ¿Cuáles fueron las polis más importantes? Atenas y Esparta. Muy bien. A ver, están hablando en la 3 sobre Esparta. Dice que ellos eran, en número, pocos. Temían a las sublevaciones de sus esclavos, de los pueblos de alrededor. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron frente a eso? Si somos pocos, ¿qué tenemos que hacer? Los mejores guerreros. Entonces vamos a buscar algo así relacionado. Acá está. Que todos sus nobles, ¿La dos qué? todos los espartanos se organicen militarmente. En la 2 es Atenas y Esparta. Muy bien. En la 3, la amenaza de la invasión persa sobre Grecia, ¿qué cosa generó? Pues que los griegos se unan y triunfen al final. Sería en la 4 la A, la alianza militar de las polis. En la 5, la consecuencia política, es decir, político se refiere al poder, a quien tiene más poder, consecuencia de las guerras médicas. Atenas fue quien tuvo más poder, ¿no? La alianza de Esparta con persas, pero eso se da al final de la guerra peloponesa. ¿La C? La C, correcto, porque en Grecia Atenas tiene predominio, pero Esparta dice no, no, así que van a enfrentarse. Nombre del periodo en que Grecia alcanzó su florecimiento cultural. La D. La D, correcto, siglo de Pericles. Muy bien. Máximo representante de la democracia. A ver, acá está el padre de la democracia, el que lo consolida. Prefiero el que lo consolida, Pericles. Padre de la historia, a Heródoto, el que nos narró las guerras médicas.
Relacione. Tucídides fue un historiador, Demóstenes fue un orador, el más importante, Sófocles fue un literato, ustedes lo conocen por literatura, Fidias fue un escultor. Entonces, ¿qué sale? La D. La D, ¿sí? Dedo, muy La bien. D. Marcamos dedo. El Partenón, que hemos visto en la imagen, ese gran templo, pues es de Sí. Grecia. ¿Sí? Pregunté San Marcos. La D. En la 11, la filosofía es un gran aporte de Grecia, correcto. ¿Y qué es la filosofía? Pues busca explicaciones y soluciones racionales a la realidad. 12, logro cultural. Incorrecto. ¿Cuál no es logro de los griegos? A ver, ¿cuál no es? La D. La última, porque dice que el orador más destacado fue Heródoto. ¿Y Heródoto qué fue? Historiador. El más grande orador fue Demóstenes, que siendo tartamudo, superó su problema y se convirtió en el más grande orador. Un ejemplo. En la 13, ahí estamos acabando, no se relaciona el periodo clásico, que es el ciclo de Pericles. La A, porque dice que Grecia fue conquistada por Roma, y eso ocurre mucho después. Una diferencia política entre Atenas y Esparta. Atenas, recuerda, era una democracia. Esparta era una La aristocracia. C. La A. La C, la C. La C, no, porque Atenas fue pacifista, xenófoba, o sea, que rechaza a lo extranjero. No, Atenas daba bienvenida a lo extranjero. Claro, la A. Atenas evolucionó en la democracia. En cambio, Esparta siempre fue una aristocracia. 15, finalmente. A ver, ¿qué es lo correcto sobre la escultura? Fue antropomorfa, es decir, ellos esculpían el cuerpo humano. Sí, el cuerpo humano lo esculpían. Mirón esculpió el discóbolo, ese hombre que parece arrojar un disco. Sí, lo hizo. Inspiró un mayor estudio del cuerpo humano. Claro, si tú no conoces el cuerpo humano, no vas a poder hacer estas esculturas. Si no sabes el cuerpo humano, no vas a poder dibujar un cuerpo humano. Así que todas. Dedito. La D. Bien, chicos. Les dejo la domiciliaria para la próxima. Sería todo de mi parte. Ya, gracias por la atención, por la participación. Muy bien, chicos. Adiós, profe. Hasta el próximo martes. Nos vemos.